On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Todos nos merecemos un momento del día para tomarnos un café y hacer una pausa necesaria en nuestra rutina, repasar nuestra jornada y reflexionar sobre lo que nos hace felices y lo que no. Acá, en Pensar en 360, te ayudamos en eso y más. ¿Sientes que tomaste decisiones de carrera de las que luego te arrepentiste y no sabes cómo salir de ellas? ¿En más de alguna ocasión has pensado en reinventarte profesional o incluso personalmente, pero no te has atrevido a hacerlo, o crees que no se puede, o simplemente no sabes cómo hacerlo? ¿Tienes un sueño de una contribución profesional, pero crees que no tienes el espacio para hacerlo en tu trabajo? ¿Te encantaría que tu lugar de trabajo fuera uno donde la gente se sienta feliz y que los objetivos del negocio se cumplieran como consecuencia de ello? Si has respondido que sí a cualquiera de estas preguntas, entonces este programa es para ti. Hola, mi nombre es Juan Enrique Gómez, soy coach. Bienvenidos al programa 13 de Pensar en 360. Un panorama integral sobre nuestro día a día. Sigue escuchando Pensar en 360. Para conversar sobre estos temas, mi invitada de hoy es una persona que ha sabido reinventarse varias veces y que paso a paso se ha ido acercando hacia lo que es su verdadera vocación. Alessandra Gandolfo, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Juan Enrique. No, gracias a ti por aceptarla y querer compartir con nosotros tu experiencia, tanto de vida como profesional. Te hago una advertencia que tengo déficit atencional, así que si me voy por las ramas, tú me llevas al foco. Yo te reenfoco, no hay problema. ¿Ah? Bienvenida entonces además a esta experiencia nueva para ti, que sabemos que es un desafío y que lo enfrentas como una buena millennial adelantada, ¿ah? Con muchos intereses y cómo vamos a ir descubriendo también con varias cosas en tu vida que son típicamente las cosas que hoy día se dice que hacen los millennials. Ok, muchas gracias. Vamos a ver si. Así es. Sí, es así. Bueno, para contarles a ustedes, Alessandra Gandolfo estudió diseño gráfico y hoy, luego de un largo peregrinaje del que vamos a hablar un poco durante este programa, se dedica al headhunting o selección de personal ejecutivo, y al coaching ejecutivo también. Y lo que la mueve es aportar o desarrollar líderes que ayuden a generar ambientes donde la gente sea feliz en sus trabajos. Alessandra, empecemos por conocer un poco de ti. Tú eres de la quinta región. Sí. Naciste en Valparaíso, viviste también en Viña, veraneabas en Olmué. Es decir, la quinta región de alguna manera marcó toda tu primera etapa de crecimiento hasta la universidad, de hecho, como vamos a ver después. ¿De qué manera crecer allá ha sido una influencia importante en tu vida? Yo creo que todas las personas que somos de provincia tenemos una impronta distinta al capitalino. Ser de Valparaíso, de Viña, te da una cercanía al mar, una forma de ser, una tranquilidad, tienes espacios meditativos naturales. Yo estudiaba en la universidad en Valparaíso, vivía en Viña, en el camino tenías al costado del mar, pasabas todo el día estudiando, haciendo trabajos, luego a la vuelta venías con el sol poniéndose en el atardecer, por lo tanto naturalmente te daba una tranquilidad y llegabas en un estado de paz a la casa, donde ya había quedado afuera todo lo que tenía que ver con los estudios o el estar haciendo trabajo. Yo estudié diseño gráfico en la universidad, por lo tanto era mucho de hacer cosas. Entonces eso es algo que cuando uno después llega a Santiago es como un shock el tener, a mí me pasaba esto de tener planos cercanos, sentía me faltaba el espacio y el horizonte y bueno, y el ritmo de provincia es muy distinto al ritmo de la gran ciudad. Ok. ¿Y de qué manera has podido
incorporar esos espacios meditativos que tenías allá viviendo en Santiago. De esa misma forma, a través de la meditación. Yo creo que tú nombraste Olmué también. Sí. Yo crecí, todos mis veraneos eran 3 meses en Olmué, en el campo, jugando pata pelada. Uh-huh. Y todo esto son cosas naturales, el contacto con la naturaleza te permite tener una paz interior que en el fondo en la vida de ciudad yo la fui buscando a través de otras líneas que tienen que ver con lo que hoy día de manera moderna se conoce como el mindfulness, pero yo he seguido una línea personal de trabajo espiritual que tiene que ver con lo que es la meditación diaria, que es súper importante para poder llevar el ritmo de trabajo en una ciudad acelerada y paralelamente tener una estabilidad y un equilibrio en lo personal. Bueno, de lo que tú nos relatas que tiene que ver justamente con esa experiencia del provinciano llegando a la ciudad o de la persona que está acostumbrada a los grandes espacios, a ritmos más naturales de vida, uh-huh. Que llegan a una ciudad que es intensa, que es fuerte, que es apretada. Es súper fuerte, sí. Efectivamente es algo que yo creo que mucha gente vive hoy en día. Uh-huh. No tengo la estadística, pero yo me imagino que un porcentaje muy importante de los que hoy viven en Santiago no nacieron en Santiago, llegaron acá como consecuencia natural de los procesos profesionales. Además de la meditación, ¿qué otra cosa podrías tú recomendarle a ese provinciano que llega a Santiago un poco empujado porque es donde está el trabajo, donde está la fuente de ingresos más importante? Bueno, yo creo que también tiene sus cosas buenas la ciudad, es el poder disfrutar todas las cosas que se dan acá que no tiene la provincia, la parte cultural, el teatro, el poder estar con amigos y tener mucho panorama. Es bueno tener un equilibrio uh-huh. entre la tranquilidad y la paz y el contacto con la naturaleza y la vida, y además que el trabajo y la pega puede hacerse muy entretenida también, uh-huh. independiente de que sea súper activa y de estar como muy arriba de la ola y haciendo muchas cosas diarias. Si eso tú lo haces en equilibrio, está perfecto. El tema es tener ambas cosas. Okay. Y por lo tanto, eso requiere una actitud de siempre estar buscando lo positivo en cada situación. Sin y no duda. Quedarse en la queja. O sea, definitivamente. Volvamos un poco atrás, volvamos a la quinta región por un minuto nuevamente. Tú estudiaste, me contabas, primero arquitectura un año en la Universidad Católica de Valparaíso y luego sí. diseño gráfico en la Universidad de Valparaíso. Es así. ¿Qué crees que te aportó ese estudio? Y te lo pregunto particularmente porque, como lo dijimos en la introducción, tú hoy día estás en algo completamente distinto. Uh-huh. De alguna manera migraste de lo que estudiaste hacia otra cosa. Y probablemente hay otra gente, como lo decíamos también en la introducción, que estudió una carrera, pero que después dijo, este no era lo mío y siente que quedó atrapada. Tú estudiaste diseño gráfico, estudiaste arquitectura, y sin embargo hoy día estás en algo distinto. ¿Qué sientes que te aportó estudiar esas carreras para lo que eres hoy? Bueno, la carrera que es longitudinal dentro, o sea, el ramo que pasa por toda la carrera se llama taller. Estudiando un año en la Católica de Valparaíso. Arquitectura es conocida por muy creativa, uh-huh. y luego la Universidad de Valparaíso, primer año también. El primer año lo único que te hacen es salir a observar. Y tú lo que haces es caminar por las calles. En Valparaíso eso es particularmente maravilloso. Exacto. Y tu pega es observar. Uh-huh. Y ese observar sumado a un estar dibujando, croqueando, que se le llama, que íbamos con unas carpetas grandes, digamos, con unos cholguanes y láminas de papel. Para aquellos que nos están viendo, además de escuchando, efectivamente hay una imagen de una persona que está justamente con ese cholguán, con esas
carpetas grandes. O sea, eso me da mucha nostalgia porque así era mi vida. Yo pasaba sentada en el suelo, en Valparaíso, recorriendo los cerros, viendo los puntos de fuga de la ciudad, cosas que cuando uno pasa en la vida mira, pero no siempre ve. Y lo que te permite esto es observar y empezar a encontrar la riqueza en las ciudades, en la estética, en la forma en que están construidas las casas, las personas, de qué manera se manejan en estos entornos. Y eso también tiene que ver con estados meditativos, que era lo que conversábamos antes, porque en el fondo pasas horas haciendo muchos dibujos distintos, pero estás en un ambiente de tranquilidad, dibujando y observando. Tú me comentabas en alguna ocasión que de repente hacer estos trabajos que son rutinarios, que la gente podría considerar monótonos, tediosos, etcétera, también eran para ti interesantes cuando querías esos espacios meditativos. Sí, cuando eso ya más adelante, trabajando en producción, era una pega que era manejar muchos platillos en el aire al mismo tiempo, muy intensa, y en los 90 existía una mecánica o sea, tú no estabas mandando invitación para los seminarios o para los eventos a través de mail. Por lo tanto, había, por ejemplo, se hacían mecanizados, que se le llamaba ensobrar cartas para mandarles que eran personalizadas a cada uno de los invitados. Sí. Y a mí eso era algo que me gustaba hacerlo. Y lo hacías en grupo, por lo tanto era como un trabajo comunitario, que era, tenemos que, no sé, mandar 5.000 invitaciones y ensobremos, y eran procesos en los que a mí me bajaban las revoluciones mentales. Y me daba cuenta, ahora con el tiempo entendí lo que significaba eso, digamos, que efectivamente entras en un estado meditativo activo. Y eso me ayudaba en el fondo a bajar las revoluciones de estar pensando en demasiadas variables paralelamente. Me gustaría retomar un punto que me hablaste antes de qué me sirvió la universidad, sobre todo pensando en las personas que se han cambiado de carrera o que están trabajando en algo que no tiene mucho que ver con lo que estudió o que reniegan de sus estudios. Yo durante muchos años yo me desarrollé en áreas que tenían que ver más posiblemente con ingenieros comerciales o no sé, administración de empresa, cualquier cosa, menos lo que yo había estudiado. Y bueno, ahora con los años se ha conocido el concepto del design thinking y me di cuenta que si un poco la temática de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con el de qué manera reinventarse en la vida, fue el haber estudiado diseño lo que me permitió ir evolucionando y moviéndome bien en mi camino, porque el diseño tiene que ver con una forma de que es trabajar algo estético, pero siempre en relación a una función súper concreta. Hay que resolver un problema y hay que hacerlo. Por lo tanto, ha sido la forma en que yo he llevado mi vida, y hoy día el Design Thinking es una metodología de desarrollo de proyectos, de gestión de trabajo en equipo, que está súper en boga. Por lo tanto, es como que yo tuve una carrera de Design Thinking. Entonces, de alguna manera me reconcilié con ella, algo que durante muchos años dije, pucha, ¿por qué no estudié, no sé, ingeniería comercial? Claro. Ahora cada vez que entro a un rubro nuevo tengo que empezar a estudiar todo, tengo que hacer un diplomado, tengo que estar capacitándome, pero me doy cuenta que en el fondo todo lo que uno estudia, todo lo que uno aprende suma. Entonces eso fue lo que me permitió ir reinventándome en la vida. Y todo eso suma en la medida que uno es capaz de observar y observarse. Y eso es una de las cosas que tú adquiriste al inicio de tu carrera. Sensacional. Te titulaste como diseñadora gráfica y empezaste a trabajar en eso. Pero al poco andar cambiaste completamente de rubro, por así decirlo. Te fuiste a otra cosa y de hecho, como diseñadora gráfica, nunca más volviste a trabajar en eso directamente. Sí. ¿Qué es lo que te llevó a ese cambio? ¿Cómo estudiaste 5 o 6 años
¿Y alcanzaste a trabajar cuánto? ¿Un año o 2 años? No, estuve, bueno, entre prácticas y trabajo, he estado 3 años trabajando en temas de diseño. Bueno, mi elección de carrera fue bien inmadura, porque en realidad me iba bien en el colegio, podría haber elegido otra carrera, pero no sabía lo que me gustaba dibujar, y por eso quise ser diseñadora. Trabajé un par de años en eso, pero me di cuenta rápidamente que una de las cosas que para mí era súper importante era el contacto con la gente. Y estando en una agencia de publicidad, era un ambiente súper entretenido. Imagínate, no sé, llegando de provincia a una agencia multinacional donde todos son creativos, era muy choro. Pero me di cuenta que la pega que me parecía más entretenida era la que hacía el ejecutivo de cuentas, porque yo podía estar diseñando algo, él se lo llevaba y él tenía la relación con el cliente. Y él conversaba y él lo defendía, y a veces no tenía cómo defender o no tenía los argumentos en los que uno se basa para hacer un diseño. Claro. Y llegaban y nos decían, no, al cliente en realidad esto le gustó mucho la idea, pero quiere que si está todo basado en colores, en tales tonos, no, quiere que lo basen en estos otros tonos, sin entender que detrás había todo un estudio y un procesamiento de eso. Entonces, eran dos cosas. Por una parte, me sentí un poco frustrada en base al que hay que hacer mucho lo que quiere el cliente, desestimando cosas que tú sabes que podrían funcionar mejor. Y por lo tanto todo aquello que yo hiciera no era concreto, y yo parece que me di cuenta que era un poco más concreta en mis cosas, pero además el relacionarme con más gente. Yo me di cuenta que si bien había un equipo exquisito con los que yo trabajaba, me gustaba más trabajar hacia afuera y relacionarme con más gente, como ir ampliando círculos. Pensando nuevamente en lo que puede hacer de utilidad para la gente como experiencia adquirida, me da la impresión, por lo que tú dices, es que aquí fue súper importante darte cuenta de las cosas que te gusta hacer, los lugares en los que te sientes cómodo, para poder ir reorientando de ser necesario tu carrera. Sí, es así. Y por tanto, esto de que te gustaba trabajar descubriste que te gustaba trabajar con gente, estar en contacto, hacer cosas funcionales, que no fueran tan sujetas a lo subjetivo, que me gusta el color, que no me gusta el color, qué sé yo, era un elemento que era importante para ti. Y te fuiste entonces primero al mundo de la producción de eventos y luego a la venta de servicio de publicidad para clientes extranjeros. Cuéntanos un poco de esas dos pasadas. Bueno, me llamaron de una empresa para ser asistente de la coordinadora de eventos para seminarios para ejecutivos. Eso fue en los años 90. En esa época no existía la relación entre las universidades de Chile y las universidades extranjeras. Por lo tanto, esta empresa era muy conocida y reconocida por el nivel ejecutivo. Y se hacían los seminarios más grandes que existían en ese momento en el país, los hacía esta empresa. Yo entré como asistente de la coordinadora general, pero la verdad es que eso duró un seminario. Y estuve en esa empresa después de 2 años y medio, en que yo estaba a cargo mensualmente de un seminario de una temática específica con un charlista de una universidad gringa, que era hasta 100 personas. Además, paralelamente, mensualmente tenía otro seminario que podía ser entre 500 y 1200 personas, y anualmente tenía un seminario de estudiantes que venían de todo Chile. Eran 3000 estudiantes. En esa época Casa Piedra era el recinto más grande, y teníamos gente afuera, y teníamos que tirar televisores y parlantes para que pudiera incorporarse la gente que no lograba entrar en el gran salón. Por un lado suena súper entretenido, por otro lado suena súper agotador. Sí, sí lo era. Y entonces, como no te resultó suficiente ese agote, cambiaste de rubro en algún minuto determinado, y te fuiste del mundo de la organización de eventos, de la venta de centros de eventos, a la producción de publicidad. Sí, tuve como una línea como lógica, digamos, que
o lógica, después la logré ver. En ese momento como que fui tomando oportunidades que se me dieron. Y luego me di cuenta que existía un hilo conductor que era el tema de la producción, porque de producción de seminarios para ejecutivos luego me llamaron de un centro de eventos que querían armar el departamento para hacer eventos para empresas, que ellos hasta ese momento eran muy conocidos porque hacían matrimonios, y pertenecía a una universidad. Estuve ahí 3 años también, y luego sí estuve 6 años trabajando en una productora audiovisual que hacía comerciales de televisión y necesitaban armar el departamento de servicios de producción de venta internacional. Y ahí, de nuevo, como diría Steve Jobs, se empezaron a conectar los puntos, porque tú tenías varios idiomas, además de español, alemán, inglés, italiano, que fuiste aprendiendo en el camino también. Me imagino que eso también contribuyó a que tú pudieras aportar a esta área internacional. Sí, eso, o sea, la importancia que tuvo eso básicamente tuvo que ver con hacer una planificación estratégica de cuáles eran los mercados que íbamos a atacar. Y dado que yo tenía este conocimiento y afinidad y cercanía con las distintas culturas, nos enfocamos en esos mercados. Cuando el fin de los servicios de producción es que vengan del extranjero a filmar a Chile. Y se da naturalmente que cuando en el hemisferio norte están en invierno y, por ejemplo, una empresa que necesita filmar un trigal porque produce productos ligados a los bizcochos, a panadería, están en invierno y necesitan filmar trigo, necesitan venir al hemisferio sur. Entonces, en ese sentido, Chile compite con Sudáfrica, con Nueva Zelanda, con Argentina, súper fuerte. Y nosotros teníamos que hacer campañas o al revés, digamos, si es que acá es invierno y una empresa en el hemisferio norte necesitaba filmar nieve, venían al hemisferio y nosotros al hemisferio sur, y nosotros lo que hacíamos era campañas comunicacionales para que nos conocieran y en el fondo nos eligieran como productora para hacer sus proyectos. A todo esto, evidentemente, yo siempre entrando sin conocimiento en el tema y de la mano de personas que confiaron en mí, que fueron mis jefes directos en cada una de estas empresas y que fueron mis mentores en cada una de las áreas, digamos. Tú mencionaste, por ejemplo, que tú cuando llegaste a la productora de comerciales, una de las cosas que tuvieron que hacer fue una planificación estratégica. Sí. ¿Y tú sabías de eso? No fue, de hecho me dijeron necesito que hagas la planificación estratégica para este departamento para futuro y tienes un mes para hacerla. Y yo dije ya, pero ¿cómo parto? No sé, ve tú. Así que llamé a una amiga que habíamos trabajado, o sea, 15, 20 años antes, no sé, en la agencia de publicidad, y le dije, por favor, explícame cómo hago esto, porque no sé cómo hacerlo. Y ella me dijo, no, mira, tienes que buscar, no sé, pues, cuál es tu grupo objetivo, quién es tu competencia, tienes que hacer... Googléalo, me dije, fue así como... ya por estábamos favor, en Google. Googléalo y ahí va a salir cómo tienes que hacerlo. Entonces, bueno, me metí a googlear, vi los pasos que había que hacer y empecé, me tiré a la piscina. Claro, y lo hice y esa fue la guía y la ruta que yo creo que ahí una de las tomó. cosas destacadas es justamente el hecho que de repente te hacen encargos de esta naturaleza en tus trabajos y tienes de nuevo la posibilidad de ser la víctima. No, ¿cómo me piden esto? Si esto yo no lo sé y que no me dan apoyo, qué sé yo. O ser el protagonista y salir a buscar recursos y armar tus redes y usar también la tecnología existente y sacar la pega. Y efectivamente en un mes la sacaste. Sí, la saqué. De hecho, después en esa empresa estuve 6 años, entonces cuando volví a revisar lo que habíamos hecho, que era una planificación a 5 años, quedé impactada porque habíamos cumplido las metas. Entonces ahora yo tenía, como te digo, un jefe que era seco en esa área. Claro. Por lo tanto, yo estuve súper bien guiada también. O sea, no fue gracia mía, digamos. La importancia de un jefe que en realidad es más líder que jefe y que por lo tanto te ayuda, te apoya, te acompaña. Vamos a hacer una primera pausa
breve y volvemos a conversar. Quiero que a la vuelta me puedas contestar la pregunta, ¿cómo estuviste 6 años en el mundo de la organización de eventos, 6 años más en el mundo de la publicidad, ambos de ritmos súper desgastadores y sin embargo sobreviviste? Pequeña pausa y volvemos. Una pausa en la conversación. Volvemos con Pensar en 360. Un panorama integral sobre nuestro día a día. Sigue escuchando Pensar en 360. Esto es Pensar en 360. Estamos con Alessandra Gandolfo, una mujer que ha ido tomando decisiones audaces en algún momento determinado, que busca contribuir a la felicidad de las organizaciones, pero que además es capaz de inventarse varias veces. Alessandra, antes de la pausa te preguntaba, ¿cómo es esto de lograr sobrevivir 15 años? 6 primero en organización de eventos, 12 años. Sí, 6, me estás agregando mucho. Ya, 6 y 6. Ya me voy a jubilar. Mis matemáticas están fallando. Haber estado 12 años en la producción, ya sea de eventos o de comerciales. Mundos que son súper exigentes en ritmo. Tú que además decías que una de las cosas que valorabas de venir de regiones era el ritmo distinto, aquí te metes directamente en la moledora de carne a full. ¿Cómo hiciste para sobrevivir todo ese tiempo en estos trabajos? Bueno, yo creo que una de las cosas era que lo que estaba haciendo me gustaba mucho. Otra era que trabajé con gente muy chora, o sea, no solamente mis jefes, sino que además para poder trabajar en la producción no cabe la posibilidad de que haya un error, o sea, un evento masivo o un comercial de televisión que vienen desde Europa a filmar a Chile, tienen 5 días y si llovió, no les está funcionando la locación, hay que saber reinventarlo. Requiere de un trabajo en equipo que tiene que funcionar pero de manera súper afiatada. Por lo tanto, haces amigos con un cariño muy profundo y el trabajo en equipo ahí es imprescindible. Y eso fue lo que me hizo estar tanto tiempo en eso. Y además ir cambiando también los roles, porque si bien al principio estuve full en la producción, sí, cuando estaba en la etapa de eventos, después yo empecé a adquirir otro tipo de roles que tenían que ver también con la coordinación interna de la productora. O sea, yo no era de las que estaba en las trincheras fuertemente. Sí, mi pega era fuerte, me relacionaba mucho con el cliente de afuera. Y eso, digamos, pero... Ok, entonces podríamos decir, por un lado, es importante sentir que hay un trabajo, es decir, hay un equipo con el que puedes trabajar bien. Sin duda. Y que estén afiatados y que estén todos en la misma dirección. Y todos contentos, digamos, y con mucho cariño uno y respeto unos por otros. Lo segundo es que no son 12 años de hacer exactamente lo mismo, sino que ir variando, ir tomando responsabilidades diferentes y por lo tanto no es siempre el mismo trabajo. Sí, absolutamente. Okay. Y ir aprendiendo siempre cosas nuevas. O sea, si yo me quedaba mucho rato haciendo lo mismo y se me empezaba a repetir un tipo de trabajo, ya me daba lata. Entonces, la verdad es que eso hacía que yo empezara ya como a parar las antenas de ver de qué manera me voy a mover de acá, porque sentía la necesidad de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Ahora, tú me comentabas antes del programa que también lo que tú buscabas igual era de repente hacer una pausa. Sí. Y tú trabajabas intensamente 10 meses al año. Sí. Y que tú además luego te dedicabas 2 meses a otra de tus pasiones. Sí, bueno, eso también, agradeciendo a mis jefes y a las empresas que me lo permitieron, yo viajé harto. Entonces yo, si bien trabajaba muy intensamente y a un ritmo bien acelerado, a esto le sumaba espacios en los que yo pedía hasta vacaciones sin sueldo. Y de repente me iba 2 meses a recorrer con una mochila a Europa.
o me iba una semana a descansar al Caribe, no sé, cosas. Necesitaba tener mis espacios y me lo permitían. Entonces tenía como la motivación en el trabajo, si bien era súper acelerada, estaba generando las lucas para luego hacer algo que a mí me gustaba mucho, me apasionaba, que era el viajar y el conocer el mundo o sea, eso te agrega también en lo profesional y en lo personal, te agrega muchísimo valor. O sea, lo que hacen los cabros jóvenes hoy día que se van afuera y se las tienen que rascar con sus propias uñas, y es algo que sin duda te agrega valor como persona, y de ahí se desprende que profesionalmente eso también se refleje, que tengas mayor mundo. Hay 3 cosas que me saltan de lo que tú estás contando. Uno, la importancia de hacer las pausas. Sí. Hay gente que por temor a no agradar, etcétera, de repente hasta ni siquiera se toman sus vacaciones, las legales, no hablemos ni siquiera hasta sin goce de sueldo. Estamos hablando de las legales, las 3 semanas que la ley establece. La gente prefiere guardárselas, acumularlas, para que a lo mejor incluso después en una eventual indemnización acumule, y no se da cuenta de que en realidad necesita... el ritmo natural de la vida es un ritmo que tiene pausas. Hay día, hay noche, hay invierno, hay verano, y también las personas deberían hacer eso. Eso es una primera cosa que no sé si tú coincides. Sí, absolutamente. O sea, es súper necesario llevar un equilibrio en ese sentido. Entonces, si tú estás en un trabajo que efectivamente te exige mucho de tu parte, y trabajar, porque un evento la gente ve cuando llega, no sé, va a las 8:30 a inscribirse y sale a las 6:30 feliz, pero eso fueron meses de organización, y fueron noches de trasnoche, de montajes y de estar trabajando con equipos que te están... Entonces sí, yo necesitaba esas pausas. Lo segundo que me llama la atención de lo que tú señalas es el tener un objetivo. Tú tenías este objetivo de 1 vez al año, 2 veces al año, ir a algún lugar, hacer este viaje. Sí, es que la época de los 80 no era como ahora, que es tan natural subirse a un avión y viajar. Sí. Por lo tanto, yo sí tenía sueños de chica y tenía amigos que viajaban mucho y yo no. Entonces yo sí quería conocer el mundo. En esa época el mundo no era todavía el sudeste asiático. Claro. Entonces como que sí, yo tenía como todo mi foco puesto en el hemisferio norte y partía para allá. Ahora, también requería de que hubiera al otro lado una jefatura, una empresa que fuera comprensiva de esto y dijera, sí, anda nomás. Es que eso es nuevamente volviendo a cuando tienes jefes que han sido tus mentores y son personas que confían en ti y son personas que no te muestran cómo hacer la pega, sino que te dan todas las herramientas para que tú vayas creciendo y aportando, ¿verdad? Por lo tanto, confían, y esa confianza permite desarrollar un empoderamiento, un compromiso con la empresa, y si tú estás haciendo bien las cosas, ellos los ven tu esfuerzo, ven de qué manera has crecido y estás aportando a la empresa. Luego se trabaja por objetivos, no buscan en el fondo de que yo te quiero en tal horario encerrado en una oficina porque tienes que cumplirlo y esta es la forma y esta es la cultura de esta organización. No, yo tuve la suerte de tener jefes que trabajaban por objetivos y que viendo que esos objetivos se cumplían, me ayudaban y me apoyaban. Yo creo que también en esto dentro de mi juventud, de ver de querer hacer más cosas, y yo creo que a ellos eso les gustaba mucho, los motivaba a ellos también. Entonces, de nuevo, acá hay 2 cosas que son importantes rescatar. Uno, la importancia de hacer bien el trabajo para ganarse los permisos, los derechos y todo lo demás. Sí, sin duda. Y por otro lado, el mensaje para la jefatura, y sobre todo en el contexto en que hoy en día en Chile se está discutiendo el tema de la jornada laboral, que las 40 horas, que las 41, que las 45, que las 35. Al final lo más importante no es un tema de cantidad de horas, es qué es lo que eres capaz de hacer en ese tiempo y cómo se generan los espacios para hacer el trabajo bien en el tiempo que esté. Absolutamente. Yo querría creer que bajando la cantidad de horas, la gente tendría más tiempo para estar feliz en su casa con su familia o haciendo lo que quiera,
pero sí requiere un compromiso de uno con la empresa de trabajar y ser eficiente en lo que estás haciendo. Para poder hacer eso, te tiene que gustar lo que estás haciendo y tienes que quererlo. Y tienes que querer a la empresa también, y comprometerte y al equipo de trabajo, y todo pasa un poco por la pasión con lo que estás haciendo y por el cariño que se manifiesta en los equipos de trabajo y en la relación con tus jefes. Esto de los viajes en algún minuto determinado te penetró muy profundamente, esto que hacías en estos espacios de tiempo, y en vez de hacerlo solo por un periodo de tiempo, en un momento determinado en tu vida tomaste una decisión ya no solo de viajar, sino que al estilo Hernán Cortés, quemar las naves e irte a vivir a Italia. Sí, Luego de esta pequeña pausa, hablamos al respecto. Una pausa en la conversación. Volvemos con Pensar en 360. Estamos en Pensar en 360 conversando con Alessandra Gandolfo, coach ejecutiva, headhunter, pero sobre todo una persona que articula encuentros, como lo vamos a ir conversando en un momento más, pero que antes de eso tomó una decisión de vida súper potente, audaz, quemar las naves e irse a vivir a Italia. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, ir a Italia para mí era un sueño. Yo estudié en colegio alemán, no hablaba italiano. A pesar del nombre. Sí, mi papá era hijo de alemana con italiano, entonces la verdad es que en su casa se hablaba alemán y el pobre italiano tuvo que acatar. Y ese sueño, todo el mundo me preguntaba, ¿por qué no fuiste a la escuela? Yo siempre quise aprender a hablar italiano. Y además, estudiando diseño, es como Italia, la cuna del arte, es como que por todas partes me aparecía. Es como el museo al aire libre. Sí, absolutamente. Y bueno, entrando a la universidad, que es mi mejor amiga desde esa época, digamos, una de mis mejores amigas, para que no se sienta nadie. Okay. Ella había ido con una beca a Italia. Era descendiente de italiano igual que yo. Entonces yo a los 18 años ya empecé a postular a becas para Italia, que durante varios años por temas internos del gobierno de allá se cortaron, pero a los 32 años llegué, fui en una beca a Italia. Mi jefe me dio permiso por 2 meses, porque además para aprovechar de dar una vueltita, porque no era como ir, estudiar y volver. Claro. Y bueno, y fui varias veces con becas a estudiar Italia. Y aprender el idioma y todo eso. Y en una de esas me quedé allá. Bueno, había conocido también a una persona que teníamos proyecto de vida conjunta, pero yo sabía, lo que tú hablaste de quemar las naves, yo sabía que si yo dejaba algo amarrado en Chile, iba a salir arrancando y me iba a volver al tiro. Porque a mí me encanta Chile. Me encanta, tengo una familia muy bonita, tengo muchos amigos que quiero mucho, entonces yo sabía que esto me iba a ser muy difícil. Entonces, cuando tomé la decisión de quedarme allá, antes de irme, chao pega, vendí el auto, chao departamento, ISAPRE, todo, porque era la única forma de que en el fondo poder controlar el miedo, porque me da, o sea, estaba como con harto pánico de dejar todo, dejar mis cariños acá, y mi zona de confort también, donde yo sabía que iba a estar más cuidada, e irme a otro país y lanzarme a la aventura, digamos. Bueno, ahí hay un tema que yo creo que es importante para todos quienes en algún momento quieren hacer un cambio en su vida, quieren, ya sea profesional o personal. Que muchas veces dicen, no, porque yo voy a dejar un pie acá por si acaso esto funciona. Y claro, tienes la tentación que dices tú, bueno, dado que tengo eso, puedo no comprometerme mucho con la decisión que tomo y puedo volver. Sí, era la única posibilidad. Okay. Te fuiste a Italia. ¿Qué pasó? Bueno, me fui para allá, estuve trabajando, bueno, partí con una beca también, por lo tanto tenía como un piso, tuve mi relación sentimental, estuve trabajando,
se quebró mi relación sentimental, estuve buscando distintos tipos de trabajo y después de un tiempo decidí que en realidad, bueno, la verdad es que empujaba por otras cosas también, porque era la época, fue justo cuando el 11 de septiembre. Ya. 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas. Sí. 11F le dicen, ¿no? Es como el 11F. Bueno, da lo mismo. Yo estaba en clases cuando pasó esto, lo vimos, estaba éramos 80 alumnos de todas partes del mundo, o sea, americanos, australianos, egipcios, macedonios, alemanes, de todo. Y estando en clase entró un mensaje de texto a uno de mis compañeros de que había pasado lo de las Torres Gemelas. Salimos todos de clase y vimos cómo se golpeó la segunda torre y bueno, eso hizo que el ambiente fuera ya un poco más tensa. En la región donde yo había un reactor nuclear, entonces al día siguiente estaba toda la costa llena de barcos y fue como que ahí la pensé 2 veces y dije, no, parece que en Chile estamos un poquito más tranquilos y calmados y decidí volver. Y decidiste volver. Ahora, tú tomaste un riesgo, como dicen por ahí, quien no arriesga no cruza el río, y te fuiste para allá, pensando en que se iba a dar algo en particular. Y al final, sin embargo, decides volver. Sí. ¿Cómo tomas esa etapa? ¿Qué aprendizaje sacaste de esa experiencia? Porque hay gente que lo podría mirar de afuera y dice, esto fue un fracaso, no fue lo que yo quise, y se podría deprimir. Sí, o sea, para nada. Bueno, una de las cosas que me pasó fue que antes de partir para allá, un amigo me entregó un libro de Deepak Chopra, Las 7 leyes espirituales del éxito. La palabra éxito a mí me perturba un poco, pero bueno, las 7 leyes espirituales. Y una de esas leyes hablaba de la incertidumbre. Yeah. Ese libro, estando allá, yo lo leí 3 veces y me ayudó mucho. Después, llegando a Chile, pasado un par de años, lo leí y acá no me hizo el sentido, pero evidentemente lo tuve en la mano en el minuto en que lo necesitaba. Y después que yo había terminado mi relación de pareja, viví con 2 amigas, una argentina y otra chilena. Una estudiaba, 2 trabajábamos. Y bueno, cuando no estábamos trabajando era todos los días esperar que llegara el diario, ir a comprarlo en la mañana, abrirlo y empezar a ver qué trabajos había que pudiesen calzar con mi perfil para ver en distintos lugares de Italia o a lo mejor en esa misma región y empecé a conectarme como con el placer de no saber qué es lo que va a pasar, pero darme cuenta de toda la potencialidad y todos los caminos que se me abrían y que a partir de una elección que yo podía hacer ese día, de una entrevista de trabajo que podía dar, mi vida iba a ser totalmente distinta y yo no sabía que iba a ser eso. Y eso me empezó a producir un gran placer. Entonces me di cuenta que me conecté y en el fondo ya no existía el miedo y al revés, era como una emoción de ¿qué aventura viene ahora? La ley de la potencialidad pura, que es una de las leyes que mencionas tú espirituales de Deepak Chopra, y que dice básicamente eso, que cada día tú tienes miles de oportunidades y depende de ti el tomarlas o dejarlas pasar. Sí, ahora, sería maravilloso que todas estas cosas que uno va aprendiendo en el camino, las pudiera recibir y mantenerlas. Eso no es tan así. O sea, luego de eso he pasado muchísimas etapas con miedo y con susto, con incertidumbre, y es como bien angustiante. Sí. Pero una vez que ya conoces esa sensación y te das cuenta que existe, te es más fácil acceder a futuro, por lo tanto, trabajar mejor tus miedos a los cambios. Y hablando de cambios, después cuando estuviste de vuelta, pasado un cierto tiempo, primero diseño gráfico, después la producción y ahora vino un tercer cambio y que tiene mucho que ver con quién hoy día tú eres en términos de tu oferta profesional. Te fuiste al mundo del hunting. Después de esta pausa, última pausa, nos cuentas al respecto. Una pausa en la conversación. Volvemos con Pensar en 360.
Conocer nuestras capacidades es clave. Conéctate a Pensar en 360. Esto es Pensar en 360. Estamos conversando con Alessandra Gandolfo, cuya historia de vida de alguna manera nos ha ido generando varias posibilidades de aprendizaje para nosotros también. Y de lo que vamos a hablar ahora, y que le estaba preguntando antes de la pausa, es de su último gran cambio en el ámbito profesional. Entraste en otro mundo completamente distinto, del diseño gráfico a la producción, al marketing, y ahora un mundo que tiene que ver con los recursos humanos, o como me gusta decirlo a mí, con las personas. Uh-huh. ¿Cómo fue ese cambio y qué cosas de ese cambio tú podrías aportar como experiencia para quienes nos están escuchando o viendo? Ese cambio fue porque trabajando en la productora yo veía todo lo que tenía que ver con marketing y me daba cuenta que dentro de la estructura y algo que se estaba repitiendo de mis últimos trabajos, yo estaba siempre al lado de un gerente, digamos, o de los dueños de la empresa. Por lo tanto, mi posibilidad de seguir subiendo en una empresa era corta. En producción yo no veía la alternativa de seguir trabajando en otras productoras porque sentía que estaba en la mejor, porque me encantaba. Y en ese sentido yo sentí que la pirámide vertical era como que tenía un techo súper claro arriba. Si es que me cambiaba a otra empresa más grande con con un área de marketing, el subir igual finalmente iba a llegar a un punto en que ese era el máximo cargo. Y yo necesitaba revertir eso. Y esto sumado a la crisis de los 40. Ajá. O sea, es como, tengo que hacer un cambio en mi vida. Claro. La producción, el ritmo es súper fuerte. Yo ya no tengo la edad de antes. Me canso más. Entonces era como, necesitaba revertir la situación, pero no sabía de qué manera hacerla. Entonces, básicamente lo que hice fue tomar la decisión de salir. Porque si no me quedaba en la zona de confort y yo sabía que ahí eso como carrera se iba a ver truncado y que iba a ser después más doloroso. Y bueno, hice eso, salí, postulé para una beca también italiana, pero ya estudiando en Chile, que era de gestión cultural y de turismo en la Universidad Católica de Chile, que tenía un trabajo conjunto con la Universidad Roma III. Entonces estuve todo un año estudiando con profesores italianos y de la Católica y paralelamente necesitaba mantenerme porque claro, la plata de la beca iba a llegar a fin de año. Yeah. Entonces estuve haciendo muchos pitutos sin asco, digamos. O sea, yo en ese sentido es como avisarle a todos mis amigos, necesito por favor que me den algo para trabajar porque quiero estudiar y paralelamente necesito mantenerme. Entonces hice distintas cosas, estuve trabajando con una persona que ve eventos para empresas un par de meses, desarrollé un proyecto para alimentación celíaca, fui a Argentina a ver cómo se movía el mercado, hice un curso sobre celiaquía. Es decir, estuviste recorriendo muchas cosas. Muchas cosas distintas. ¿En qué minuto aparece el hunting? Uno de los pitutos. De un hunting, una amiga mía que tenía un hunting me pidió si la podía ayudar porque la verdad es que estaba sobrecargada de pega en su empresa con su socia y no iban a poder tomar un proceso a menos que alguien las ayudara, y no sé qué pensó ella, que vio en mí, pero dijo, yo creo que la Ale lo puede hacer bien, y me llamó y entré a trabajar ese proceso en particular con ella, en específico. Luego yo me fui a hacer, por mis estudios, me fui a hacer práctica de Italia, estuve un mes afuera, y cuando volví me puse a buscar pega, mismo sistema, avisándole a todos mis amigos, por favor, necesito. Así que entre medio estuve postulando a unos cargos en Cernatur, en el Consejo de la Cultura, que tenía que ver con lo que habían sido mis estudios. En Italia también estuve postulando a través de la Fundación CRUI, del Consejo de Rectores. Pero finalmente mi amiga un día me llama y me dice, ¿sabes qué? En una empresa en que yo trabajé, una súper buena empresa, una multinacional, me pidieron que les recomendara a alguien para que los apoyara en temas de hunting, como researcher. Yo la verdad es que había
la había apoyado en un proceso, no sabía más que eso, pero yo dije, bueno, vamos, yo en este momento estoy en otros procesos, pero ni uno se ha cerrado, así que yo feliz voy y los ayudo. Así okay, que aquí así hay una llegué. cosa interesante que destacar nuevamente para aquellos justamente que están también en estas búsquedas de reinvención. Primero, tú no te cerrabas a ninguna posibilidad. No, nada. A nada. Y esto era algo que, claro, habías hecho un mes, pero eso no te transformaba para nada en experta y por lo tanto tenías... Para nada. Si pudieras por un minuto estar en la mente de quien te contrató. Es aquí Sí. una persona que no es psicóloga, que no es ingeniero comercial, que no es ingeniero civil industrial, que no conoce esto salvo por haber apoyado un mes en un proceso. ¿Qué puede llevar a esa persona a tomar la decisión de contratarte a ti? Bueno, yo creo que tiene que ver, bueno, uno era que hablaba otros idiomas, era una multinacional, por lo tanto para ellos eso era importante. Pero yo creo que fundamental que me habían recomendado, que era una persona confiable. Y yo creo que además en la entrevista de trabajo eso se los transmití. Y yo les dije, mira, yo no sé hacer esto, o sea, y lo hice de manera... Pero yo creo que los puedo ayudar en este momento en que ustedes necesitan apoyo. Yo feliz de entrar y en apoyarlos de la manera en que ustedes me dicen qué es lo que tienen que hacer, lo que tengo que hacer, me enseñan y vamos y démosle. Okay. Esa actitud de vamos, démosle, confíen en mí, creo que es súper importante en cualquier persona que esté también, como tu caso, pensando en hacer algo distinto a lo que ha hecho siempre, saliendo de nuevo de su zona de comodidad. Sí, claro, posiblemente tiene que ver como con un arrojo de que, si los otros, que son los expertos, están viendo algo en mí y ellos creen que yo lo puedo hacer bien, entonces ¿por qué no confiar en ellos, que son los que saben? Okay. Entonces, y a mí que me gusta aprender y estudiar y todo te hace crecer en la vida, así que yo feliz. Bien. Y fue una súper buena decisión. Aparentemente, porque ya estás 10 años en este tema, Sí, ¿no? sí. Entre la suma de cada una de las dos empresas en que trabajaste, más lo que hiciste después en tu propio emprendimiento, en lo que estás ahora. Absolutamente, porque además ahí pasó algo bien loco, porque yo cuando me fui a la productora, mi foco era pasar de un tipo de trabajo en que la estructura era una pirámide normal, llegué al mundo de los recursos humanos, donde la pirámide estaba invertida. Por lo tanto, mientras más años yo tuviese, más experiencia, más vales. Claro. Entonces, en ese sentido, es cuando tú dices, yo en esto sí me voy a poder jubilar, digamos, yo que me imaginé siempre contratada, con esto tengo una carrera para adelante y voy a poder estar tranquila. Si ahora tenemos que proyectarnos, las mujeres vamos en algún momento ya a jubilarnos a los 65 y si vamos a vivir hasta los 100, vamos a estar trabajando hasta los 80, no sé. O sea, es muy probable que todavía quede mucho tiempo para adelante. Por lo tanto, lo que yo necesitaba era algo que fuera proyectarlo en el tiempo y solo puedo decir que el universo me lo mandó porque yo no sabía. O sea, me di cuenta de eso estando adentro. Ahora, de nuevo, así como en los casos anteriores, hay muchos aspectos que son de rutina en este trabajo, ¿ya? Sí. Si bien cada proceso es diferente y entrevistas a gente diferente, al final del día estás conociendo el mercado, barriendo el mercado para entender qué es lo que hay disponible, contactando gente, haciendo preguntas más o menos estándar, luego entrevistando. Y ya llevas 10 años haciendo eso, y tú misma dijiste en un momento determinado hace un rato, yo cuando llego a un punto en que me aburro busco otras alternativas. ¿Qué es lo que no te ha aburrido de llevar ya 10 años en Hunting? Bueno, yo creo que en general en Hunting algo que a mí me gusta mucho tiene que ver nuevamente con el aprender cosas nuevas, la investigación. Cada vez que tú tomas un proceso, tienes que hacer un estudio de la empresa, entender su cultura, hacer un estudio del mercado, de la industria, si es que no la has conocido. Eso es como por una parte. Por otra parte, me sacó
el mundo publicitario era como que se terminaba de hacer un comercial y llegabas a foja cero. Y era empezar a hacer todo de nuevo. Acá tú te relacionas con personas, por lo tanto generas vínculos y relaciones a largo plazo. Pero además yo me conecté con algo bien particular, que era con una de mis jefas. Empezamos a encontrarle algo muy bonito a lo que estábamos haciendo y nos dimos cuenta que no solamente estábamos poniendo gerentes en las empresas, una era que en el fondo las empresas en las que yo trabajé eran de primera línea, por lo tanto eran gerencias generales, directorios, gerencias generales, gerencias de primera línea. Yo trabajaba las dos segundas, digamos. Y me di cuenta que las personas que quedaban en esos cargos tenían una gran responsabilidad con todo un equipo, y en empresas muy grandes e importantes, con todo un equipo hacia abajo. Y yo había tenido muy buenos jefes mentores con un liderazgo muy bueno. Por lo tanto, dentro de los candidatos que buscábamos para poner en estos cargos importantes, las habilidades blandas, que ahora está como súper de moda el término, digamos, eran súper importantes. Y la humanidad, buscábamos en los candidatos no solamente que fueran secos en lo que hacían, que era imprescindible, sí. O sea, tenían un desarrollo de carrera importante, eran personas profesionalmente sólidas, pero además buscábamos que fueran buenas personas. Y que ayudaran a hacer un buen trabajo en equipo y que buscaran hacer crecer a su gente. Y bueno, eso fue algo que a mí me conectó fuertemente y sumado al coaching, digamos, eso fue algo muy virtuoso. ¿Te dio un sentido lo que estabas haciendo, un propósito para lo que estabas haciendo? Muchísimo. Okay. Así, bien cortito. Eso también me permitió durar tantos años. En ese sentido yo tenía, en algún momento tú hablaste como de ser algo millennial, puede ser por el haber durado menos años en las pegas anteriores, haber estado viajando, pero también la cultura organizacional, de estar trabajando en un lugar que a ti te gusta, con gente que a ti te gusta. Yo en eso lo encuentro maravilloso, y yo siento que en el fondo hay una nueva generación que está empujando a que se genere este cambio de que no exista como un dolor tan grande con un jefe arriba que manda y hay órdenes que acatar, sino que en el fondo es un grupo humano el que está trabajando en pos de un fin. Y eso es un mensaje fuerte para aquellas personas que están en posiciones de liderazgo y que nos están viendo, escuchando hoy, y hay que tomar en cuenta muy fuertemente. Quiero volver, sin embargo, al tema del propósito y el sentido, porque junto con tener este contexto, tener este tipo de liderazgo, es súper importante también que quienes trabajan lo hagan con un sentido. Y no puedo evitar acordarme de una anécdota que me parece que la he contado antes. Les pido a quienes nos ven y escuchan paciencia en ese sentido, que es la historia de la construcción de la Catedral de Colonia. Uh-huh. Cuando estaba en la etapa de construcción, es una catedral preciosa de estilo gótico, con muchas complejidades. Estaba en la etapa de la construcción, y el Papa de la época, no me acuerdo cómo se llamaba, llegó al lugar donde se estaba construyendo la catedral. Aquellos que nos están viendo en este minuto están viendo imágenes de esa catedral. Y lo que hizo el Papa es acercarse a un albañil y preguntarle, bueno, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, bueno, yo estoy poniendo un ladrillo sobre otro, argamasa entre medio, etc. A un segundo le preguntó lo mismo y le dijo, mire, yo estoy poniendo el marco de la puerta. Y bueno, son tremendas puertas, así que no es tan trivial el tema. Un tercero le explicó que estaba esculpiendo, que estaba colocando unos vidrios con unos vitrales espectaculares, dicho sea de paso. Hasta que llegó a uno que le dijo, mire, lo que yo estoy haciendo es ayudando a construir una catedral. Y ahí te devuelvo la pregunta a ti. ¿Cuál crees tú de todos ellos es el que se levantaba con más entusiasmo a trabajar? Sin duda el que entendía el contexto y la importancia de todo lo que estaba haciendo. Uh-huh. O sea, el hacer una parte pequeña
Es como, ahí es donde entran los trabajos rutinarios, que sientes que no eres importante o no eres valioso para la empresa. Es distinto si entiendes hacia dónde vas y de qué manera tú estás aportando en ello. Ok. Estamos, obviamente, como siempre, en el tiempo. Hay muchas cosas más que podríamos conversar y esperemos poder tener otra nueva oportunidad de hacerlo. Si ustedes quieren conversar con Alessandra, conocer más profundidad esta experiencia, el cómo puede uno reinventarse en la vida, si quiere conocer más sobre sus servicios de hunting o sus servicios de coaching, de lo que no alcanzamos a conversar hoy, la pueden contactar en agandolfo@altitudca.cl o también le pueden escribir a su LinkedIn. Buscan a Alessandra Gandolfo, la van a encontrar ahí. Y si quieren saber un poco más de las temáticas que hemos estado trabajando en estos programas o quieren proponer alguna nueva idea, me pueden escribir a je@juanenriquegomez.com. Que tengan una linda semana y nos vemos. Hasta aquí nuestra conversación del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo café y nuevas reflexiones que nos ayuden a mejorar nuestra vida. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. On Radio Chile.